Buen día, mi nombre es Viviana Blanco y les voy a presentar la unidad número 3 del curso Biología y Conducta, titulado Herencia. ¿Qué es la herencia? Es el proceso por el cual la descendencia de una célula u organismo adquiere características físicas, fisiológicas, morfológicas, bioquímicas o conductuales de sus antecesores. Gen, ¿qué es? Es una unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleico que codifica un producto genético, ya sea proteínas o ARN. Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Fenotipo es una expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Los rasgos fenotípicos cuentan con rasgos tanto físicos como conductuales. Locus es una posición fija de un cromosoma que determina la posición de un gen o de un marcador. Una variante de la secuencia del ADN en un determinado locus se llama alelo. Carácter dominante y recesivo. El carácter dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Cada individuo recibe dos versiones de cada gen, reconocidas como alelos, una de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante. Recesivo, igualmente, es la relación entre dos versiones de un gen, pero en este caso los individuos reciben una versión de un gen llamada alelo de cada padre. Cromosoma. Son estructuras que se encuentran en el centro, núcleo, de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Homólogos. Son par de cromosomas compuestos por un cromosoma paterno y uno materno, que se emparejan dentro de una célula durante la meiosis, la cual ocurre en la reproducción sexual. Tienen la misma disposición de secuencia de ADN, de un extremo a otro, pero distintos alelos. Heterólogos. Corresponden a cromosomas relacionados de un mismo par morfológica y funcionalmente diferentes, tal como ocurre con los cromosomas sexuales en el hombre. Homocigoto se refiere a haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular, una de cada progenitor. Lo contrario es un genotipo. Heterocigoto. Un individuo hereda formas idénticas de un gen, en concreto del padre y de la madre. Alelos. Cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen y que se puede manifestar en modificaciones concretas de la función de este, dado que la mayoría de los mamíferos son diploides, poseen dos juegos de cromosomas, uno de ellos procedente del padre y el otro de la madre. Trabajos de Mendel. Trabajos de Mendel. ¿Quién fue Mendel? Gregor Mendel fue un monje austriaco que en el siglo XIX estableció leyes básicas de la herencia genética mucho antes de que el término gen fuera acuñado. Su aporte en genética fueron las leyes de Mendel, las cuales son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos progenitores a su descendencia. Herencias de caracteres hereditarios. Aplicación de las leyes de Mendel. Principio de la uniformidad. Si se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores, de genotipo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. Expresado con letras mayúsculas las dominantes y minúsculas las recesivas. En pocas palabras, existen factores para cada carácter, los cuales se separan cuando se forman los gametos y se vuelven a unir cuando ocurre la fecundación. Principios de la segregación.
Durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos, diploides, con dos variantes alélicas del mismo gen, y pudo observar en sus experimentos que obtenía muchos guisantes con características de piel amarilla y otros con menos, con características de piel verde. Comprobó que la proporción era de 3/4 de color amarillo y 1/4 de color verde. Ley de transmisión independiente de los alelos. Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará el patrón de herencia de otro, solo se cumple en aquellos genes que no están ligados o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. En este caso, la descendencia sigue las proporciones. Se representa con letras de padres con dos características en mayúscula y en mayúscula. ALL, donde cada una de las letras representa una característica y la dominancia por la mayúscula o minúscula. Cruces, ¿qué es? Es el apareamiento de dos individuos, organismos o cepas que tienen pares genéticos diferentes para un solo rasgo específico o en los que solamente una determinada característica o locus genético se está cruzando. Trabajos de Thomas Morgan. Thomas Morgan fue un genetista estadounidense que estudió la historia natural, zoología y macromutación en la mosca de la fruta o del vinagre, la Drosophila melanogaster. Sus contribuciones más importantes fueron en el campo de la genética, ya que demostró que los cromosomas son portadores de los genes, lo que se conoce como la teoría cromosómica de Sutton y Boveri. Teoría de Sutton y Boveri. Esta teoría plantea que los alelos mendelianos están localizados en los cromosomas. Esta teoría fue desarrollada independientemente en 1902 por Theodore Boveri y Walter Sutton. También se denomina a veces teoría cromosómica de la herencia. Determinación cromosómica del sexo. El sistema de determinación del sexo XY es un sistema de determinación del sexo que se utiliza para clasificar muchos mamíferos, incluidos los humanos, algunos insectos, algunas serpientes, algunos peces y algunas plantas. En este sistema, el sexo de un individuo está determinado por un par de cromosomas sexuales. Las hembras tienen dos del mismo tipo de cromosoma sexual XX y se denominan sexo homogamético. Los machos tienen dos tipos diferentes de cromosomas sexuales, X y Y se denominan sexo heterogamético. En los humanos, la presencia del cromosoma Y es el responsable de desencadenar el desarrollo masculino. En ausencia del cromosoma Y, el feto experimentará un desarrollo femenino. En la mayoría de las especies con una determinación sexual XY, un organismo debe tener al menos un cromosoma X para poder sobrevivir. La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. Mitosis y meiosis. Mitosis es el proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos en preparación para la división celular. En general, la mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como el resto del contenido de células en dos células hijas. Meiosis es un proceso de división celular donde a través de dos divisiones de una célula diploide se crean 4 células haploides. La meiosis se produce en las gónadas y su finalidad es la producción de gametos. Célula diploide. Tiene un número doble de cromosomas, es decir, la que posee dos series de cromosomas. Las células somáticas del ser humano contienen 46 cromosomas. Ese es su número diploide. Célula haploidea. Célula, un organismo con un único conjunto de cromosomas. Los organismos que se producen asexualmente son haploides. Los organismos con reproducción sexual son diploides, con 2 juegos de cromosomas, uno de cada progenitor.
Gametogénesis es la formación de los llamados gametos por medio de la meiosis a partir de la célula germinal. A partir de las células germinales, mediante este proceso, el contenido genético de las células germinales se produce de diploide a haploide, es decir, a la mitad del número de cromosomas que contiene una célula normal de la especie de que se trate. Ovogénesis, proceso de formación de los gametos femeninos, tiene lugar en los ovarios. Espermatogénesis, proceso de producción de los gametos masculinos, que tienen su producción en los testículos. Cariotipos y sus alteraciones. El cariotipo es el patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código establecido por convenio que describe las características de sus cromosomas. Las alteraciones cromosómicas más frecuentes en estos pacientes son anomalías numéricas como el síndrome de Klinefelter, que es un cariotipo 47XXY, o el síndrome de Turner, cariotipo 45XO, o bien otras alteraciones cromosómicas estructurales, traslocaciones robertsonianas, inversiones, duplicaciones, entre otras.